amigos, esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana Enrique Majós, el director general de Gentera. ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto saludarte. Rodrigo, siempre un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Pues muy bien, viendo los resultados de ustedes, interesante lo que han crecido. Y comenzaría por preguntarte, bueno, ya reportaron obviamente el primer trimestre, venimos de, pues, 3 años, te diría, complicados, obviamente la pandemia, luego el 2021 comenzó el proceso de inflación, y eso llevó a que México empezara un incremento de tasas desde mediados de 2021 y pues se extendió hasta 2022. La última decisión que vimos es que ya por lo menos no está subiendo, está en 11.25%, la inflación descendente. Eso que ha ocurrido con justamente pues los clientes de Gentera, de Compartamos, ¿cómo ha impactado los resultados? Sí, claro que sí, Rodrigo. Mira, yo creo que vale la pena para tu auditorio también recordar que Gentera somos un grupo que llevamos 33 años ofreciendo servicios financieros al segmento menos atendido, tanto en México como en Perú. Como lo mencionabas, somos 5 empresas básicamente. Compartamos Banco en México, Compartamos Financiera en Perú, con Crédito, Yastás y Aterna también en México, que son otras 3 empresas alrededor de los productos de microfinanzas, y ofrecemos básicamente servicios de crédito, ahorro y seguros. Y como bien lo mencionas, creemos que pues la actividad de Gentera y sus empresas son un buen termómetro de cómo se va desarrollando pues la actividad económica en nuestros países. Y afortunadamente, como mencionas, después de la pandemia hemos tenido pues un proceso, si bien no necesariamente muy acelerado, pero sí muy sólido y constante de recuperación. Recuerdo, y alguna vez lo platicábamos, que en 2019 reportábamos pues cifras récord, tanto de cartera como de utilidades, esto previo a la pandemia, un año antes de que llegara la pandemia. Y hoy podemos hablar de que cerramos un 2022 pues con utilidades 40% mejores que incluso las que tuvimos en 2019. Entonces, pues el proceso de recuperación pues ahí está. Creemos que hay pues una presencia sólida en el mercado y con nuestros clientes, que aunado a la solidez financiera, tanto de capital y liquidez que tenemos como grupo, pues nos ha permitido tener la capacidad de fondeo para pues el crecimiento de los negocios de nuestros clientes, que posiblemente es el indicador más importante, ¿no? Como sabes, la micro y pequeña empresa representa más del 90% de las empresas de nuestros países y pues por eso creo que estas cifras y estos indicadores son relevantes. Sí, sin duda lo son. Y dirías que, digamos, pues después de la pandemia y dado lo que mencionas, además de un mercado cada vez más competido, como bien lo dices, bueno, pues hace muchas décadas todavía se movían, más bien abrieron, ustedes fueron los pioneros en dar crédito en donde simplemente no existía. Hoy vemos que van llegando nuevos jugadores con, digamos, una regulación diferenciada como es el tema fintech. Algunos van sobre el mismo mercado tradicional que ya está atendido, pero otros sí están atendiendo, lo cual, bueno, pues hablando de la inclusión financiera siempre es positivo por los tamaños de mercado. Pero ¿cómo ha sido esta evolución y qué ha significado para ustedes? Es muy interesante el contexto competitivo alrededor de la industria financiera y particularmente de la industria de las microfinanzas. Como bien lo mencionas, pues sabemos varias instituciones que tradicionalmente hemos atendido este mercado tratando pues eso de erradicar la exclusión financiera, y yo te diría que hoy pues todos vamos ya por caminos de recuperación. En cuanto a las instituciones de microfinanzas tradicionales, creo que todavía hay retos importantes de fondeo como lo existen en distintas industrias, ¿no? Y por el lado de fintech, también hemos visto muy buenos avances, ¿no? Creo que los retos, nosotros tenemos nuestras propias iniciativas fintech también en Gentera y conocemos de los retos que existe pues con estos nuevos modelos de negocios apoyados por la tecnología, y estos retos pues tienen mucho más que ver con pues costos de adquisición que siguen siendo relativamente altos y con un esquema efectivo de recuperación de cartera que también pues tiene que seguir evolucionando. Por otro lado, y hablando de este entorno competitivo, pues también tenemos por ahí todas las
instituciones, las empresas que se han dedicado a desarrollar servicios de pagos, ¿no? Sí. Tanto corresponsalía bancaria como pagos no bancarios, y creo que ese también ha sido un sector que ha desarrollado de forma muy importante su crecimiento en los últimos años. Claro, y justo eso me lleva al tema de ya estás viendo los resultados de este primer trimestre, son 6.200.000 operaciones, es un poco menor en 5% con respecto al primer trimestre de 2022. ¿Cómo se explica? Es una red, además, que creció 9%, 6.917 afiliados. Ahí, ¿cómo se ve el resultado? Pues mira, el número de transacciones siempre obedece a un comportamiento cíclico durante los distintos trimestres del año, pero en Yastás efectivamente, que es una de nuestras empresas más estratégicas para poder brindar servicios financieros convenientes a nuestros clientes, tenemos el objetivo, la meta de estar por lo menos a 500 metros de nuestros clientes, tanto clientes de Compartamos Banco como clientes de Concrédito, y esto pues habla de la conveniencia que buscamos, porque en muchos casos son clientes que no tienen una sucursal bancaria cerca y que un punto ya está, pues es muy relevante. Tenemos ya más de 6.900 puntos de transacción, es decir, agentes comisionistas que son nuestros socios en estos servicios. Hoy somos la red número 1 de corresponsalía bancaria específicamente. Y bueno, creemos que la cobertura es muy importante, por eso estar a menos de 500 metros es nuestra obsesión. Y en ese sentido te diría que hoy ya tenemos cubiertos alrededor del 60% de los municipios del país, que pues es algo que consideramos relevante principalmente para nuestros clientes. Claro, y además como estrategia es bien interesante, ¿no? Porque ustedes bueno, yo desde hace décadas literalmente lo sigo, pero siempre han apostado a esquemas como este, ¿no? Más que la típica sucursal, y creo que eso es importante cuando se ven los modelos más exitosos en términos de llegar con servicios financieros completos, pues a los lugares más apartados. Me parece que ahí hay un buen ejemplo. Así es, así es. Los servicios financieros, como todos lo sabemos, como clientes y nosotros como institución que los provee, pues tienen que ser integrales, ¿no? Y obviamente en el caso nuestro hemos empezado y siempre hemos sido más fuertes por el lado del crédito, pero el ofrecer productos de ahorro, el ofrecer productos de seguros y el ofrecer productos de servicios transaccionales, pues son muy relevantes para que realmente resolvamos las necesidades del cliente. Claro, y en ese sentido, Enrique, bueno, evidentemente, y lo platicamos en su momento, pero cuando comenzó la pandemia, pues sí hubo muchos micronegocios que cerraron, muchos clientes de ustedes. Ahí, ¿cómo se comporta? ¿Qué tan resiliente fue? Porque dada la naturaleza de estas unidades económicas, pues justamente un crédito puede hacer que vuelvan a nacer. ¿Cómo fue esa transformación ya hablando del primer trimestre de 2023, que por lo menos los datos macro muestran que ya estamos en niveles prepandémicos? Nos sentimos muy optimistas y básicamente porque servimos a un segmento de la población que siempre ha sido muy optimista, muy resiliente, y la verdad es que respetamos, admiramos y reconocemos mucho a nuestros clientes. Déjame darte algunas cifras muy interesantes que no solamente te hablan de los clientes de Gentera, sino Claro. hablan de cómo se ha recuperado la economía, Sí, particularmente en Enrique, México. te pediría la bondad de tu tiempo para ir a un corte porque si no vas a empezar con los datos y te voy a tener que interrumpir y regresamos y seguimos conversando y nos cuentas estos datos porque me interesan muchísimo obviamente entender cómo está evolucionando el país y sobre todo en la parte que ustedes tienen mucha visibilidad, que es pues el corazón de México, ¿no? Finalmente millones y millones de historias que están ahí metidas. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros en la entrevista Enrique Majós, el director general de Gentera. Enrique, nos quedamos pendientes, nos ibas a compartir algunas cifras que hablan, digamos, de cómo está la economía mexicana en términos de la capilaridad, diría yo, que tienen ustedes, la visibilidad de millones y millones de unidades económicas y sobre todo de familias. Así es, Rodrigo. Como mencionaba antes, pues el segmento de la micro y pequeña empresa representa pues más del 90% de las empresas de nuestro país. Así que efectivamente, pues creemos que podemos ser un termómetro. Y mira, muy interesante, esto alguna vez lo platicábamos, pero cuando empezó la pandemia, una de las acciones que tomábamos fue pues incrementar
la frecuencia y la profundidad de comunicación con nuestros clientes, ¿no? Con más de 3 millones de clientes que ya teníamos desde entonces. Y una de las preguntas que les hacíamos era, pues, a qué nivel de ingresos se encontraban con relación a los ingresos que normalmente tenían antes de la pandemia, ¿no? Y en el año 2020, hacia finales, recordarás, pues ya estábamos totalmente inmersos en una dinámica pues bastante crítica por el efecto de la pandemia. Nuestros clientes reportaban que habían tenido un decremento hasta del 65% de sus ingresos, es decir, por cada 100 pesos que recibían pre-pandemia, pues estaban recibiendo 35, ¿no? En enero del 2022, no es cierto, esto ya fue más hacia mediados del 2022, ya reportaban que pues estaban recibiendo, de cada 100 pesos que recibían pre-pandemia, ya estaban recibiendo 80, es decir, de 35 pesos que recibían cuando empezó la pandemia, pues ya había habido una recuperación importante. Ahora, esto es 2022. En enero de este año hicimos también y hemos mantenido esta comunicación y estas encuestas a los clientes y en general el sector se muestra bastante optimista, ¿no? El 70%, por ejemplo, ven que el 2023 va a ser un año aún mejor que el 2022, que ya, como te mencionaba, pues muestra una recuperación. Otra pregunta muy interesante que hacemos es si ya están logrando ingresar más de lo que gastan, porque obviamente tanto en un negocio como hasta a nivel de finanzas personales, pues uno nunca debe de gastar más de lo que ingresa, ¿no? Y el 31% en enero del 22 reportaba que estaba teniendo que gastar más de lo que ingresaba. Esa cifra se ha disminuido a 24% a inicios de este año. Y el último que te quiero mencionar es, pues, si las ventas han crecido o se han por lo menos mantenido durante los últimos meses, y en enero del 2022 nos reportaba el 75% pues que ya se estaban manteniendo o incrementando sus ventas, y ahora ya estamos cerca del 80%. Entonces, como ves, hay una recuperación, si bien posiblemente todavía gradual, yo no diría que lenta, pero sí gradual, pero me parece que con paso sólido, y eso es algo pues que nos mantiene optimistas a nosotros y, como te digo, a nuestros clientes. Claro. ¿Cómo se compara, Enrique, México con respecto a Perú, lo que van observando? Porque es interesante de repente pues ver las diferencias, ayuda también a evaluar cuáles fueron las políticas públicas, uno, qué resultados han tenido, y bueno, en ese sentido, ¿cómo se ven los dos países comparados? Es muy interesante, Rodrigo, porque efectivamente hemos tenido comportamientos muy similares, pero en tiempos distintos, ¿no? Entonces, justamente Perú tuvo una serie de medidas más restrictivas cuando tuvimos el impacto de la pandemia, y eso hizo, aunado a que los créditos promedio que tenemos en Perú tienen plazos más largos, que el ritmo de recuperación en Perú haya sido un poco más lento. Pero sin embargo, vamos a decir que con de 3 a 6 meses de desfase, la dinámica de recuperación ha sido la misma, y hoy en Perú vemos también pues un negocio pues bastante sólido, por el monto y por la frecuencia de fondeo que necesitan nuestros clientes tanto aquí como allá. En Perú tenemos características también particulares, como es el entorno social y político, que ha estado pues un poco revuelto en los últimos años, pero que ha logrado estabilizarse en el último año y medio posiblemente. Hoy ya tenemos en puerta para el próximo año pues las elecciones de presidencia, y posiblemente un factor que en Perú particularmente ha afectado pues son algunos eventos climatológicos que han pegado en ciertas regiones geográficas del Perú, pero en general te diría, somos países con dinámicas económicas muy similares, y la recuperación ya se está viendo en ambos países. Oye, y viendo el ICAP que está en 39.5%, ¿esto quiere decir que tienen, digamos, posibilidad todavía de acelerar más conforme vayan viendo el 2023? ¿O qué lo explica que es altísimo, no? Sí, mira, siempre hemos tenido un índice de capitalización alto porque la mayor parte de nuestro fondeo no viene del público en general.
y eso hace que las calificadoras, perdón, busquen que tengamos un índice de capitalización más alto, pues para mitigar cualquier riesgo de salud financiera. Siempre hemos sido muy sólidos, siempre hemos mantenido esos niveles, pero efectivamente dentro de los niveles promedio que hemos tenido históricamente, pues hoy estamos en los niveles más altos y eso nos da la posibilidad pues siempre de explorar pues distintas alternativas si es que hubiera de adquisiciones, que hoy te diría que no las tenemos. Si existiera alguna siempre lo reportaremos al mercado con oportunidad, pero sobre todo nos da la posibilidad de seguir creciendo nuestra cartera en un momento en donde vemos que la demanda de crédito es muy importante, ¿no? Estamos proyectando para el 2023 crecer nuestra cartera pues entre un 12 y 14%, que creo que pues es importante dentro de esta dinámica de recuperación y que por supuesto requiere pues de una capitalización sana, ¿no? Claro. Ya por último, preguntarte, Enrique, ¿cómo se ve ya no solo el 2023, sino la coyuntura en función de dos factores? Uno, el famoso nearshoring, ¿no? Esta reorientación de las cadenas de suministro que genera inversión en México, manufactura en México, y eso de la mano de este plan transísmico que ha lanzado el gobierno federal. Digo, son proyectos que se van ejecutando a lo largo de los años, pero que no deja de ser importante, sobre todo en una zona del país en donde obviamente ustedes también tienen una presencia fundamental. Como bien lo mencionas, Rodrigo, efectivamente estas son dinámicas de mediano y largo plazo, sobre todo las que tienen que ver con estas grandes inversiones, pero sin duda, y nosotros lo observamos por sectores, porque por ejemplo en la frontera tenemos pues clientes que están pues más cerca de los servicios y de la dinámica económica de las maquiladoras. Tenemos clientes en zonas turísticas que también se mueven de acuerdo a la dinámica de ese sector y efectivamente, pues cada vez que hay un anuncio o una inversión de este tipo, pues la actividad económica en esas zonas en particular se desarrolla, ¿no? Y creemos que pues así va a ser. Tenemos que seguir buscando pues estas inversiones y proyectos de mediano y largo plazo como país, que son los que dan el desarrollo y la posibilidad también pues de seguir incrementando las oportunidades laborales, la productividad y pues nada, el bienestar de las familias en general. Claro. Enrique, como siempre, te agradezco mucho y bueno, siempre muy pendientes de todo lo que ocurre en Gentera, fundamentales, sobre todo ir viendo la evolución que van teniendo en el país y bueno, como siempre, buenos datos. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Un saludo. Que tengan buen día. Buen día y escuchamos a Enrique Majós, el director general de Gentera.